creo que estamos todos. Notan, no es difícil, pero es fácil enredarse, ¿no? Entonces hay que estar atentos a esas cositas, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos de que dos A's producen... compartir toda la pantalla. Entonces, estamos más acá. Perdón. Entonces, estequiométricamente estamos de acuerdo. La explicación más simple es de que dos A's producen un P o producen un R en las dos reacciones en paralelo, ¿no? Ahora, analizando un poquito los cambios de selectividad, podríamos ver si hay algo incidentes diferentes o que, ¿se llama? Si... tiene estequiometrías diferencias y es entrar un poquito más en el detalle de los valores que tiene la curva, pero notan, es un buen ejercicio para poder empezar a diferenciar efectos de estequiometría, de cinéticos, de otras cosas así, ¿no? Entonces, es un tema que es importante en este caso. Ya tenemos esos detalles. Entonces, el sistema de reacciones en realidad es 2P produce R con una constante K1 y 2A produce P con una constante K2, y eso es lo que hemos encontrado, ¿ya? Ahora, después de eso, lo que hicimos, teníamos los datos de cómo cambiaban, me parece, personas, ya. Vamos, ahora sí creo todos, ¿ya? Entonces, la otra parte era preguntarnos cómo variaban Ks con temperaturas, teníamos esos datos, ¿ya? Y esas son las cosas que teníamos acá, ¿no? Entonces, teníamos para uno y para otro, para el azul y el rojo, el azul creo que era el P, el rojo era el R, no me acuerdo. Entonces, ¿cómo encontrar las constantes cinéticas, los K sub ceros y las energías de activación sobre R? Esa pregunta ya hemos visto hace en unitario examen en el primer parcial, esto en realidad, y es bastante simple, ¿no? No sé si se acuerdan, si no, no está importante. Obviamente tenemos la relación entre de K, que es K sub 0 por exponencial de energía de activación sobre R sobre T, sacando logaritmos los dos lados en una relación lineal, y eso me va a dar de que la pendiente es energía de activación sobre R, y el punto en que corta la ordenada va a ser el valor del logaritmo natural de K sub 0, y eso me permite deducir los valores de K sub 0 y de energía de activación, ¿no? Entonces es relativamente simple, ¿ya? Ok, puesto esto, sacamos logaritmos, hemos graficado acá, y es simplemente leer en la gráfica, darnos dos valores, hemos verificado que realmente es lineal, hemos encontrado los valores, y a partir de eso se calcula lo demás. Ya es fácil, no habría mucho lío con eso, ¿no? Bien. Ahora aquí dice, aquí están las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y esta es una pregunta bien simple, que podría haber sido unitarios 1, pero que son típicas de los problemas de calor que nos molestan, y entonces vamos a ver cómo vamos a integrar eso en todo el sistema. Hemos hecho los siguientes experimentos térmicos, ¿no? Agarramos 50 mililitros de una solución 4 molar de A, que lo hemos enfriado a 0 grados. Lo mezclamos con 50 mililitros de agua a 58 grados, y en los primeros instantes la temperatura sube hasta 30 grados, y luego como está a 30 grados, ¿no es cierto?, y la reacción está empezando, estoy suponiendo que mientras estaba a 0 grados la reacción no avanzaba, estaba demasiado fría, y el avance de la reacción era totalmente despreciable en estas condiciones, ¿no? Pero una vez que sube a 30, empieza a incrementarse gradualmente y llega hasta los 90 grados. En ese momento analizamos la solución y vemos que la concentración residual de A era 0,5 molar, ¿ya? Ahora, los productos R y P son químicamente bastante similares a A, y por lo tanto vamos a suponer que sus CP son idénticos, ¿ya? ¿Cuánto vale el CP del medio? Otra vez, el CP del sistema que está reaccionando, y cuánto es el delta de la reacción. ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Quién quiere proponer algo? Yo diría que de la primera línea que está en el problema, de esos de 50 ml se juntan con 50 ml de agua, si tenemos el CP del agua, podríamos despejar el CP de A después de un balance de calor, porque Correcto. tenemos la temperatura inicial de equilibrio, que es 30, cuando se mezclan, tenemos temperatura de entrada de A y tenemos temperatura de entrada de agua. Correcto. Es un simple balance de calor, ¿no es cierto? Y la forma en que haríamos eso, básicamente, está acá, ¿no es cierto? Diríamos que los 50
gramos, mililitros, de vez en cuando pagamos 50 mililitros por el CP del medio. Este CP ahora es el CP de una solución, ¿no es cierto?, que corresponde a una cierta molaridad, ¿no es cierto?, que llega a 30, 0 grados es igual a los 50 mililitros de agua con 4.2, que es el CP del agua, que de 58 llega a 30. Aquí estoy cambiando, en vez de poner 30 a 58, pues si no tengo un número negativo igual a un número positivo, eso no tendría sentido, y eso me da un CP más o menos 4. Este CP es válido solo para una solución 2 molar. Si me da una solución 1 molar, podría más o menos estimar cuánto es, pero no, es un valor que se midía solamente para esa solución 2 molar. ¿Por qué 2 molar y no 4 molar? 4. Ya. Sí. No es 4, correcto, porque el momento que lo mezclo, la solución de A no es 4 molar, porque tenemos 50 mililitros de 4 molar con 50 mililitros de agua, en el primer instante la solución es 2 molar, ¿no? Entonces, es un detallito que podría ir como trampa, ¿no? Ok, teniendo eso, nos preguntamos cuánto es el delta H de la reacción ahora. Doctor, perdón, ¿por qué era 2 molar y no 4 molar? Porque tenemos 50 mililitros de una solución 4 molar, al cual le echamos 50 mililitros de agua. El momento que 50 mililitros de agua le pongo a otros 50 mililitros y la solución inicial era 4 molar, o sea, la cantidad de moles que hay siguen siendo 4 molar por 50 mililitros, corrigiendo unidades, ¿no? Es la cantidad de moles que tengo. Y ni bien mezclo, esa cantidad de moles ahora está en 100 mililitros, en otras palabras, en el doble de volumen. Esto me hace que necesariamente al comienzo la solución está a 2 molar. Y el cálculo de las mediciones que estoy haciendo es válido para una solución 2 molar, ¿no? Porque si hubiera usado 2 molar acá, entonces la solución que he preparado al aguarlo con mitad de agua, hubiera decir que se vuelve inmediatamente 1 molar, ¿no? Entonces, ese detallito, ese a nivel de balance de masa, hay que tener cuidado nada más, ¿no? Gracias. ¿Cómo harían para calcular el delta H de la reacción en este caso? Lo que yo pensaría, doctor, de manera inicial es que si los CP son constantes, ¿Ya? porque tenemos un incremento de temperatura, entonces si los CPs son constantes, podríamos hacer la sumatoria del número de moles de los productos por la entalpía de los productos, menos la sumatoria de los números de moles de reactivos por la entalpía de los reactivos, considerando que como nos dice que los CP son iguales, ¿Ya? entonces que los CP son iguales y tenemos el dato del CP que hemos calculado de A, podríamos calcular las entalpías porque también tenemos el incremento de temperatura. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos el CP de 4 que habíamos calculado, ¿cierto? Multiplicado por los 100 mililitros. Porque recuerden, este CP es para soluciones 2 molar y es por gramos o mililitros incluso de una solución 2 molar. Entonces, este CP de 4, según como hemos puesto que un mililitro es un gramo, que sé yo como lo hemos puesto, es básicamente son los 100 por CP 4 por el incremento que va desde los 30 grados hasta los 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 60 por 4 por los 100 mililitros. Eso tiene que ser igual al delta H de la reacción por el número de moles que han reaccionado. ¿Cuántos moles han reaccionado en este caso? No sabemos. ¿No sabemos? Por supuesto anterior podrían ser los 2 que dijimos. Ahí parte de la dificultad está en eso. Los 2 que hemos dicho es 2 molar, pero eso no quiere decir que hay 2 moles. La concentración es 2 molar, definido como 2 moles por litro. Aquí no tengo 2. Me refiero a la relación estequiométrica de 2A produce un P y un R. ¿Ya? ¿La estequiometría entra en este caso en juego o no? Tal vez se tiene la concentración y se tiene el volumen, entonces con eso podríamos hallar los moles. Tenemos 100 mililitros
y es 4 molar. Entonces eso quiere decir, y 2 molar, perdón. ¿ya? 100 mililitros, 2 molar, implica que hay 0,2 moles dentro del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Porque 100 mililitros es la décima parte de un litro, ¿no? Entonces son 0,2 moles. Nos dicen de que la concentración final de A era 0,5 molar al final, ¿no es cierto? Entonces, con eso ya tenemos, podemos saber cuántos, se llama, vemos que la mitad de, no, en este caso no es, es un poquito, no sé qué he puesto acá, pero sabemos cuántos moles quedan de A, por lo tanto sabemos cuántos moles han reaccionado de A, ¿no? Y eso me permite, creo que no he hecho bien esto acá, aquí he puesto 0,05 mililitros por 4 molar. No es lo mismo decir 50 mililitros 4 molar o decir 100 mililitros 2 molar. Es exactamente lo mismo. Estamos hablando de la misma cantidad de moles, ¿cierto? Dividido entre 2, que es la cantidad de que va a la mitad, me parece. Aquí yo me equivoco entonces, porque teníamos 2 molar y aquí tenía que haber puesto 1 molar, he puesto 0,5, me he equivocado acá en esto, pero si estuviese 1 molar, sería dividido entre 2, ¿ya? Si no, es otro número, obviamente, ¿ya? Y eso tiene que ser igual a los 0,1 mililitros por 4 por 90, ¿ya? Y esto me va a dar un detalle, pero son kilojoules por mol de A que reacciona. Si hubiera tomado, si hubiera tomado en cuenta los moles de P o de R, ahí entraría el factor de estequiometría, ¿no es cierto? Pues que el delta de reacción por mol de P que se forma o mol de R que se forma, ¿no es cierto? Ahí tendría que tomar en cuenta el valor estequiométrico o de la estequiometría de la reacción. Aquí simplemente estoy indicando cuántos moles hay de A al comienzo y cuántos moles de A hay al final, y eso hace que estoy haciendo el delta por reacción de mol de A que desaparece, y no me importa en qué proporción estequiométrica está desapareciendo el A, ¿no? No sé si se ha entendido eso. Sí, doctor. O sea, está analizando lo que el A que se ha vuelto producto, ¿no? Correcto. Estoy Y expresando la reacción. ¿Perdón? pero si los CPs no serían idénticos, ahí sí tenemos que usar la estequiometría, ¿o no? Correcto, también eso es verdad, ¿no es cierto? Y en ese caso aquí, esta igualdad de este lado tendría que ser igual a, primero, se llama el CP de la solución de P, de R, de A, tendría que diferenciar todos ellos y pueden multiplicar por sus coeficientes estequiométricos, por sus fracciones que tienen presentes y el mismo incremento de temperatura. El cálculo de este MCP sería un poquito más detallado en ese caso, ¿no es cierto? Porque tendría que tomar en cuenta qué fracción es medio sin reaccionar, qué fracción es producto P, qué fracción es producto R, incluir en cada uno de ellos sus valores de CP propios, y eso haría que este pudiese ser un chorizo más largo, pero no sería más difícil, sería un poquito más enredado nada más, pero no habría ningún problema. Pero para eso tendría que tener obviamente los valores de CP de los productos, de P, de R y de la solución de A, obviamente, ¿no? Y doctor, en este caso estamos en fase líquida. Si hubiéramos Sí. estado en este mismo problema en fase gaseosa, Ya. el volumen sería variable, entonces no sé cómo afectaría eso. Sí, Porque a la ¿perdón? concentración de A quizás realmente no es la correcta porque estamos aumentando, disminuyendo el volumen del medio. Correcto, correcto. Ahí se pone un cálculo un poquito más elaborado, porque además al cambiar temperatura y todo cambia la densidad, entonces el volumen propiamente que tengo en función de la estequiometría cambiaría, pero además cambiaría en función de la temperatura, porque efectivamente la densidad específica o el volumen o la densidad de un gas cambia además con la temperatura. Entonces sería aún más elaborado esta expresión de acá, pero es más un problema de contabilidad, hay que tener cuidado de poner todos los términos correctos y podemos revisar eso como un ejemplo después para resolverlo, ¿cierto? Pero efectivamente ahí necesitamos más datos para poder resolverlo, ¿no? Pero efectivamente tenemos que tomar en cuenta el efecto sobre el cambio de volumen que afecta a la concentración, el cambio de densidad que está dado con el aspecto térmico, ¿no? De la expansión del gas, y otro, eso se vuelve mucho más elaboradito, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Doctor, Doctor, y ¿podría volver a explicar eso del 0,05 por 4 entre 2? Por favor? exacto, eso, doctor, eso ¿Sí del acá? 2. Ok, este delta H reacción es por mol de A que desaparece. Entonces tengo que multiplicar cuántos moles de A han desaparecido, ¿ya? Entonces, inicialmente tengo 4 molar por 50 mililitros. En otras palabras, tengo 50 mililitros por 4 molar, corrigiendo litros, todo eso, es la cantidad de moles de A que tengo.
¿ya? Si le añado 50 mililitros de agua, esto cambia a 2, se vuelve 100 mililitros por 2 molar, pero como número es lo mismo, porque no por echarle agua al sistema va a aumentar o disminuir los moles totales. La concentración cambia, pero la cantidad de moles de A iniciales que hay no puede cambiar, porque a menos que el agua que estoy poniendo aquí ya tuviese además adicionalmente moles de A, o que el agua es A, ¿no es cierto? Si el hecho de aguar una cosa no cambia la cantidad de moles. El hecho de aguarlo hace que cambie el volumen y cambie la concentración, pero la cantidad total de moles no está cambiando. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo calcular como 0,05 litros de una solución 4 molar o como 0,1 litros de una solución 2 molar. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí tengo cuántos moles de A había inicialmente. Ahora, ¿cuánto han reaccionado? Y aquí ha sido mi error. Debía haber puesto, estaba pensando que está yendo a la mitad y pues 0,5 molar en vez de 1 molar. Supongamos que esto era 1 molar, que la concentración residual es 1 molar. Quiere decir que solamente ha reaccionado la mitad de los moles de A, por eso estoy dividiendo entre 2. Si mantengo el 0,5, quiere decir que de los 2 moles de la solución 2 molar que tengo, ha bajado a 0,5 molar, hace que 75% de la reacción de A total ha reaccionado, y esto hubiera sido 0,05 por 4 por 0,75, si esto es 0,5 molar acá, ¿no? O dividido entre 4/3, que viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, es lo que estoy calculando aquí, es cuántos moles han reaccionado, porque son los moles que han reaccionado que con su energía de reacción liberan calor suficiente para que todo el medio suba hasta 90 grados. Es la lógica, ¿no? El calor que obtengo por la reacción, según cuántos moles han reaccionado, cuántos moles habían y cuántos han reaccionado, estoy diciendo acá, eso corresponde a en cuánto sube la temperatura en el sistema que estoy analizando. ¿Sí? Doctor, ¿y en ese incremento de temperatura no debería ser 60 nomás? Ay, Dios mío, tiene toda la razón, correcto, porque están siendo por supuesto, de 30 están siendo 90. Otro error más, gracias por darse cuenta, es tiene que ser 90 menos 30, por supuesto. Es el problema de hacer a la rápida, ¿no? Cuando está cansado. Efectivamente es 90 menos 30, entonces no está mal. A menos que me he equivocado al copiar y el cálculo hice bien, ya no me acuerdo la verdad. Pero podemos ver eso rápidamente. No, 4 con 4 se van a ir, 0,05 entre 2, no sé, no sé, sale en todo caso. Si alguien tiene una calculadora puede calcular rapidito si es correcto lo que he puesto acá. Aquí vamos a tener 2 por 90, 118, 18 entre Está 0,05. con 90, no con 60. Entonces 60, 90 Sí. menos 30 debe ser 60. Si no, Y se aquí volvería tenemos, 240. es el valor. Entonces corrijan eso, el delta de reacción es menos 240. ¿Y menos por qué? Aquí no hay ningún menos. ¿De dónde sale el menos? Es Que exotérmica. se están consumiendo. Porque es exotérmico y por convención exotérmico tiene que ser negativo. Entonces nosotros estamos enchufando nosotros a la fuerza, a pesar que la reacción no sale, porque sabemos que es exotérmico. ¿Y sabemos por qué? Porque de 30 subió a 90, lo que me he puesto correcto acá. ¿Sí? Sí, doctor. Ok, entonces Doctor, tenemos... ese 0,1 de que... son los 100, porque siempre que el CP está por mililitros, se llama, no, litros o Siempre. puede ser gramos o kilogramos, ¿no? Entonces, como tengo 100 mililitros, es 0,1 litros o 0,1 gramos, ¿no? 0,1 kilogramos, sí, ¿no? Porque de esa forma hemos calculado el 4 hace un ratito. Es el equivalente de masa de la solución 2 molar que teníamos inicialmente. Ya tú ves. ¿Sí? Ok. Bien, entonces tenemos eso. Ahora, hemos calculado, tenemos las constantes K, ¿cierto? Al tener constantes K, tenemos una K de equilibrio. La pregunta es si esto está en una zona, si es exotérmico, endotérmico, si ya nos hemos dado cuenta, si estamos en una zona en la cual la temperatura podría cambiar. ¿Qué dicen ustedes? Primera pregunta en esto implícita es, teniendo las constantes K cinéticas, K1, K2, ¿podemos calcular una K de equilibrio? Es la primera pregunta. ¿Eh? Y la segunda pregunta, teniendo una K de equilibrio, ¿podemos calcular el valor de, supongamos el caso rojo, de X de equilibrio en función de la temperatura? Listo, nos lleva más a otra No, historia. no sé ¿No? si estoy
mal, pero pues lo que yo diría, doctor, es que quizás tendría en el punto de equilibrio la derivada de A respecto al tiempo va a ser 0. Entonces de ahí podemos despejar la constante de equilibrio. Y después también tenemos el uso de la termodinámica, donde K también depende de la temperatura. Correcto. O sea, en otras palabras, la variación en el tiempo es K1 por, en este caso, al cuadrado menos K2 por P y R, ¿no? Cuando están igual a eso a 0, vamos a tener de que P por R sobre A cuadrado es igual a K1 sobre K2, es igual a la constante K. Dijimos que el punto de equilibrio es el único punto en que las constantes minúsculas cinéticas se tocan con la termodinámica, con las Ks, que estamos juntando este mundo experimental, que es la parte de la cinética, con el mundo más teórico, que es la termodinámica, pero no, que no por ser teórico es menos importante, más bien es la base de todo lo que hacemos, y efectivamente es un punto en el cual estamos estableciendo un equilibrio, ¿no? Como las K minúsculas están en función de temperatura, K mayúscula está en función de temperatura, y K mayúscula al ser P por R sobre A cuadrado, ¿no es cierto? Vamos a tener, obviamente, pasando a subceros y todo, vamos a tener una expresión de este tipo. Aquí K mayúscula es K1 sobre K2, es productos reactivos, es K equilibrio al cuadrado. Estos valores de K, de K minúscula en función de temperatura, lo que me da que K mayúscula es en función de temperatura, y para cada K yo puedo despejar a partir de eso cuánto vale el X de equilibrio, y es un despeje simple, tengo que sacar la raíz cuadrada de K y despejar K en función de las X en función de K, y eso en teoría me permitiría calcular esta curva de acá, ¿no? Entonces, como pregunta así abierta, es correcto, ¿no es cierto? En base a lo que hemos medido, la relación experimental entre K minúsculas y temperatura, yo puedo establecer esta relación de equilibrio. ¿Ya? Pero está bien lo que he hecho, o sea, la lógica que ustedes han indicado y todo es correcta, esta sería la manera de hacerlo, no lo vamos a calcular, son un montón de puntos más claros, más prácticos para eso, pero se puede hacer. Es correcto hacerlo, pero en este caso la pregunta es un poquito más allá, o hay alguna trampa escondida en todo esto. Habíamos dicho que eran irreversibles las reacciones, Correcto, doctor. correcto. Y además, P y R no están en equilibrio, o sea que es exotérmico, sí. ¿Puede que exista una curva así? Sí. ¿La puedo calcular? La respuesta es no, porque P y R no están en equilibrio, ¿no es cierto? No hay relación de mecanismo de equilibrio entre P y R. Es P que se produce en forma independiente de R a partir de A. La proporción se da por la cinética. Efectos térmicos, si yo puedo tener más P o más R, sistema de Free de selectividad, podemos tener a diferentes temperaturas, puedo tener más P o más R, ¿no es cierto? Pero en ningún momento están en equilibrio la relación A con P y R. Si A estuviese en equilibrio con P más R, todo lo que hemos puesto aquí es correcto. Por lo que hemos deducido hace un rato que la reacción es irreversible, no puedo, o sea, no debo calcular de esta manera, estaría mal lo que estoy calculando. Puede que en algún punto se establezca un equilibrio, etcétera, pero para los datos que tenemos es totalmente irreversible y por lo tanto no vamos a poder deducir nada sobre una relación de equilibrio. ¿Ya? Entonces, era un poquito tenía su trampita escondida, ¿no es cierto? Entonces, doctor, sí, Sí. para responder esta pregunta que dice, si identificar si existe una temperatura, como estamos en condiciones de reacciones irreversibles, Sí. a todas las temperaturas se puede llegar a la máxima convección, ¿no? En realidad, dentro de lo que experimentalmente he visto, sí, ¿no? Eso no quiere decir que unos gravitos por encima de lo que experimentalmente he visto empieza a establecer un equilibrio porque el delta G de la reacción empieza a ir a 0, ahí sí va a haber, ¿no es cierto? Pero no puedo saber si esto existe, si está cerca, si está lejos, si existe siquiera, porque no sé si graficamos otra vuelta delta G contra temperatura, sabemos que es exotérmico, pero no sabemos si es un exotérmico que va subiendo, que hay un punto en el cual hay equilibrio, o es un exotérmico que va bajando constantemente y siempre va a ser una reacción irreversible. Esa información no la tengo. No sé todos lo suficiente sobre la termodinámica de esta reacción para poder darme cuenta si este punto existe y si existe, dónde está. No sé. ¿Ya? Lo único que sé es cuán rápidamente A se vuelve P y cuán rápidamente se produce R en el rango de temperaturas que yo he estudiado. Eso es todo lo que puedo decir. No puedo decir nada más de eso. ¿Ya? Recuerdan cuando hicimos determinamos los valores de K a diferentes temperaturas. ¿Sí? Ese valor de acá hemos hecho entre
no me acuerdo qué temperatura era, 3,8 por 10 a la 1 sobre 3,8 por 10 a la menos 3 era como 500 Kelvin más o menos, y 2,4 por 10 a la menos 3, pero este aquí era los 500 Kelvin, es más o menos los 200 Kelvin, estamos en un rango entre 200 y 500, no me acuerdo el total utilizado, podemos calcular cuántos son, pero en ese rango los K está cambiando, la reacción es irreversible, no hay, ¿se llama? No hay nada que yo pueda decir sobre el punto de equilibrio. Habrá más allá, solo Dios sabe. La única forma de saber es ya sea tomando los delta H y entropías de formación de los productos los reactivos y calcular si existe en forma teórica o hacer mediciones experimentales, ¿no es cierto?, para ver si realmente existe un punto en el cual la conversión empieza a bajar, a pesar de que estamos en temperaturas más altas y las cinéticas son rápidas, la conversión empieza a reducirse porque estamos cerca de un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, es una respuesta mixta, ¿no? Esto es válido si tengo la relación de equilibrio, ¿no es cierto? Si no, no es válido. Y además, el K1 y K2 se refería a la formación de P y R. El concepto aquí de K1 y K2 es que K1 es la reacción cuando va hacia un lado y K2 la cinética cuando va en el otro lado, ¿no? En otras palabras, K1 debería ser lo que hemos calculado como K1 más K2, en realidad, para formar P más R, y este K2 debería ser la reacción donde P más R reacciona para formar dos A's, ¿no? Entonces, ni siquiera tenemos este valor de K2. ¿Tenemos un K1 y K2? Sí, pero no corresponde a este concepto, ¿no? Entonces, notan, no tiene nada que ver. Les he incitado ¿se llama? Un poquito a algo equivocado, a pesar de que todo este planteamiento es correcto, a condición de tener K1 y K2, nosotros no tenemos K1 y K2. Tenemos el resultado de la suma de dos reacciones que me dan un K1, ¿no es cierto? Y no tengo ni la menor idea de cuánto es K2, que debe ser la reacción contraria, porque en ningún momento hemos visto que P con R forman A, porque en ningún momento está cerca de equilibrio. Entonces, ¿habrá o no habrá? No sé, no voy a poder hacer ningún cálculo ahí, ¿no? Eso también me lleva a remarcar, ¿no?, que lo importante es que los conceptos tienen que estar claros, porque operativamente el hecho de hacer todo este cálculo, si bien han sumado todas las cosas correctamente y todo lo que sea, el concepto es tan equivocado que esto realmente no vale nada si hubieran calculado esto, ¿no? ¿Está claro eso? Doctor, ¿podría volver a repetir, por favor? ¿Qué parte tendría que repetir? Lo de la K1, K2 y lo... Ya. Esta K de K equilibrio implica aquí una reacción que va de izquierda a derecha y otra reacción va de derecha a izquierda. En el caso nuestro, dos A's van con una K1 a producir P más R. Automáticamente, eso hace que P y R van a estar en cantidades estequiométricas 1 a 1, básicamente, a menos que la estequiometría me diga lo contrario, ¿no? Y la reacción contraria es que P más R reaccionan para formar dos A's con una constante K2. Si esa es la situación que estamos estudiando, ¿no es cierto?, entonces este análisis que hemos hecho es correcto y podemos encontrar esta curva de acá, que más o menos está por los 500 Kelvin por ahí, ¿no? Entonces sería correcto, ¿no? Pero en nuestro caso no hemos hecho eso. Hemos visto que 2A se vuelve P con cinética K1, y los mismos 2A también se forman un producto R con una cinética K2, y que no hay equilibrio. Entonces, aunque en el caso que estamos manejando hay una reacción donde tengo A que produce P y R, tengo nominalmente con valores de K1 y K2, no corresponden al concepto de equilibrio, y es más, la curva que teníamos de la cinética de reacción aparentemente no daba valores de equilibrio. Otra vuelta, si volvemos a lo que estábamos viendo antes, ¿no es cierto? Si bien hemos dicho que no hay equilibrio, podríamos discutirlo, porque quizás esto se estableciera un equilibrio que estaba muy favorecido desde el punto de vista P y R. Claro que la estequiometría tendría que tener un cierto número coherente, pero eso puede darse por un caso fortuito, ¿no es cierto? Pero digamos que viendo un valor más grande, habíamos que era una reacción irreversible. A esa conclusión habíamos llegado, ¿cierto? Sobre todo por el experimento que hicimos de añadir, ¿qué se llama? Un poco de R extra, sabemos que no hay equilibrio y por lo tanto la reacción tal como está no puede ser una relación de equilibrio, y por lo tanto no estamos dentro de los datos que hemos medido, en el rango de temperaturas que hemos medido, estamos en una condición donde esta curva no sabemos si existe y por lo menos no está en nuestro vecindario en el cual hemos tomado las mediciones experimentales, ¿no? Entonces eso hace de que esto de aquí, si bien es correcto en ciertos casos, en el caso que estamos estudiando no tiene nada que ver. Ya habíamos dicho, es una reacción que es irreversible. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta había sobre esto?
Doctor, me preguntaba, la diapositiva anterior, lo que igual era el delta H por el número de moles. ¿Este acá no? El anterior. ¿Está? Ajá. Si en la parte de la izquierda, ¿a qué equivaldría? O sea, lo que estamos haciendo esta igualación del delta H. ¿Esto de acá? Sí, sí, doctor. Ya. O sea, estoy diciendo que el calor que se genera en el sistema se queda en el sistema, es lo que estoy diciendo. Porque se ha generado calor porque había una reacción. ¿Qué ha pasado con ese calor? Ha hecho que aumente la temperatura sensible, no ha habido cambios de fase, no cosas, simplemente ha hecho que cambie la temperatura. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es el incremento de calor que aparece en el sistema? Depende de su masa, depende de su CP y depende de cuánto a cuánto subió su temperatura. Como estaba a 30 y llegó a 90, tendré que multiplicar por 90 menos 30. Entonces, todo el calor que aparece en el sistema. ¿De dónde viene ese calor? Viene de la reacción. ¿Cuánto ha reaccionado? Bueno, teníamos 0,05 litros por 4 molar. Esta cantidad de moles de A que había inicialmente. ¿Ya? ¿Han reaccionado todos? No, han reaccionado solamente la mitad, porque yo me he equivocado, tenía que ser 1 molar aquí. Han reaccionado la mitad. Entonces, de los moles totales voy a dividir entre 2 para decir que estos son los moles que han reaccionado. Y estos moles que han reaccionado multiplicado por el delta H de la reacción por mol es el calor que se está generando en el sistema. El calor que se genera tiene que ser igual al calor que se acumula, porque es un sistema que está por lote, no hay pérdidas térmicas, sino tendría que añadir más calor que se perdió acá, ¿no es cierto? No está entrando ni saliendo nada, y por lo tanto es la relación mi balance de calor. El calor que he generado aquí nomás está, es lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces a partir de eso puedo despejar cuánto es el delta H de la reacción, que nos salía 200 algo, y le he puesto un signo negativo, porque sé que es exotérmico, porque estando a 30 subió a 90 grados. ¿Sí? Ya está, gracias. Ahora, este es un poquito de trampita, digamos, pero útil sobre todo. Primero nos sirve porque para darnos cuenta que a partir de las constantes cinéticas, cuando son correctas, yo puedo deducir K y teniendo K puedo fabricar esa curva de K, puedo calcular cualquier punto sobre esa curva sin mayor problema, ¿no? Puedo tener los datos y sin embargo estar mal esto si conceptualmente no coincide con lo que estoy estudiando, obvio, ¿no? Ahora, vamos a considerar que la temperatura máxima del sistema es de 400 Kelvin, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en condiciones adiabáticas. ¿Qué volumen de reactor mixto se requiere para una conversión de 50% de A, considerando una sub 0 2 molar y FA sub 0 de 100? ¿Cierto? ¿Y a qué temperatura deberíamos alimentar el reactor? Acá, obviamente, bueno, estamos con bueno, aquí está el resultado, ¿no? Aquí hay dos cosas que están mezcladas. Uno que es el volumen que necesito, ¿no es cierto? Y el otro es la temperatura a la cual tenemos que añadir, a alimentar, ¿no? Entonces, voy a empezar aquí con el tema del volumen, ¿no es cierto? Puesto que temperatura no nos sirve mucho en este caso, a la alimentación, ¿no? Es un reactor mixto simplemente, es la relación que tengo, y al ser mixto no depende del camino, sino que depende en qué resultado terminamos, ¿cierto? Entonces, voy a decir que el volumen, aquí FA sub 0 es 100, la conversión es 0,5 y la cinética de la reacción es x1 más x2 por, tendría que haber puesto la concentración de A al cuadrado en las condiciones finales. ¿Cuánto es la concentración de A al final en las condiciones de la reacción? Inicialmente era 2 molar. Si la conversión es 50%, la concentración de A es 1 molar, ¿no es cierto? Y 1 molar al cuadrado es 1, por eso ya no lo he escrito acá, pero obviamente se entiende aquí que tengo el A, que me da la cinética en las condiciones en las que está saliendo el sistema, cual está el reactor mixto, que en este caso A es 1 y 1 al cuadrado en realidad, y 1 al cuadrado sigue siendo 1 y no lo he escrito, pero no quiere decir que no esté acá, ¿no? K1 y K2 los tengo a 400 Kelvin porque tengo que ubicarme el valor máximo. Como es exotérmico, voy a empezar frío, voy a ir subiendo y la temperatura en cual tengo que estar al 50% tiene que ser la temperatura máxima. Entonces tengo que saber cuánto vale K1 y K2 a 400 Kelvin, ¿no? Como tengo la ecuación de K1 en función y K2 en función de temperatura, calculo esos valores, no lo calculo aquí, y los reemplazo acá y eso me permite despejar muy fácilmente el volumen, ¿no? Ahora, ¿a qué temperatura tendría que estar? Obviamente está dado por esta relación de acá.
¿ya? Pero esto era medio mágico. Habíamos visto que el X es el CP en las condiciones de la salida por el delta T sobre el delta H, y esto habíamos analizado para un reactor lote en realidad. Y cuando aplico esto a un reactor mixto, digo, quizás no es lo mismo, ¿no? Voy a hacer aquí, he escrito a propósito mi balance, es la pregunta que me hacían unos compañeros, puede ser un balance de calor para el reactor mixto, ¿ya? Primero, si está entrando calor. ¿Cuánto en calor entra? Depende del flujo molar, el CP molar del sistema, por la temperatura en que está entrando. Es el calor que está entrando al sistema. Está reaccionando con un delta H de reacción, depende de cuán rápido se está formando la reacción y el volumen. ¿Por qué? Porque son moles por segundo por metro cúbico o por litro que están reaccionando. Si multiplico por el volumen, eso se va a volver, esta pareja se vuelve moles sobre segundo que están reaccionando, multiplicado por el delta H, que son joules sobre mol, me indica cuántos joules sobre segundo están apareciendo en el sistema en causa de la reacción. Notan que las unidades en este caso también son mol sobre segundo, por joules sobre mol sobre Kelvin por Kelvin también son joules sobre segundo. Es un sistema en el cual todo está en watts, en joules sobre segundo, ¿cierto? Y el calor que se está yendo, el FA sub 0 por CP por la temperatura de salida. Esto lo voy a mandar del otro lado a restar, ¿no es cierto? Voy a poner CP por el delta T, que es el delta D acá, dividido entre el delta H de reacción, que me va a dar RA por V sobre FA sub 0, ¿no? Esto, si se fijan en esta expresión de acá, V sobre FA sub 0 por R, ¿no es cierto? Es este R que ha pasado aquí, se ha vuelto el delta X. Esto de acá es el delta X y coincide, por lo tanto, plenamente con la ecuación que teníamos en Levenspeed, que había desarrollado para el reactor por lote. Aquí lo estamos desarrollando para un reactor mixto, pero estamos encontrando exactamente la misma expresión, porque esa parte que corresponde al balance de masa, para un reactor mixto, tenemos que R por V sobre FA sub 0, por definición del delta X en la reacción. Entonces, notan, hay una similitud exacta entre lo que indicamos para un lote y ese desarrollo de un balance térmico, en el caso del reactor mixto, para saber cómo va variando la temperatura, ¿no? Y eso hace, obviamente, de que, bueno, en este caso, puedo calcular de esta manera de acá, teniendo la cinética y el volumen que he calculado y el FA sub 0, o podría haber confiado directamente en este valor y haber puesto 0,5 acá y lo despejado, me va a dar exactamente el mismo valor, ¿no? Notan que estos dos caminos son correctos. Es un poquito más razonado respecto al reactor lote, pero implica de que primero tengo que calcular K1 y K2 a 400, con eso voy a calcular cuánto es la velocidad, acabo de calcular el volumen, he hecho todo este trabajo cuando podría haber hecho lo mismo, simplemente confiando en eso y poniendo aquí un X de 0,5, que es mucho más rápido, ¿no es cierto? Y voy a encontrar el mismo resultado. ¿Sí? No sé si entendió esto. Nos queda un minuto todavía de tiempo. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Doctor, en el caso de que aquí existiera un cambio de fase, aparte de aumentar el calor latente, ¿cambiaría el volumen? ¿O qué otros aspectos más influenciaría? Sí, va a cambiar el volumen, pero ahí se puede volver bastante caótico el problema, porque hay que ver si la reacción continúa en la fase vapor o simplemente vapor que se está yendo. Si es un solvente que se está yendo, obviamente va a cambiar la concentración. En el caso del reactor mixto, no va a haber efecto de volumen, salvo el hecho que se está concentrando un poquito, porque una parte del solvente se fue. Pero aquí tendría que añadir más una fracción de solvente con su calor latente que se está yendo para que mi balance de calor sea correcto, ¿no? Si es un reactor tubular, ahí se vuelve más complicado porque se vuelve flujo en dos fases. El hecho de que aparezca vapor dentro del sistema vaporado que tiene una densidad 1000 veces más pequeña que el líquido, hace que eso va a acelerar el flujo dentro del reactor, porque una porción del volumen ha cambiado de densidad, y eso va a hacer que el reactor tubular va a ser menos bueno, ¿no es cierto? En realidad va a ser bastante desastroso, y tengo un sistema de flujo en dos fases que siempre son más complicados de modelar, como ustedes pueden recordar cuando vimos en